Ok, habíamos quedado en el punto 15, quedó pendiente por desarrollar, y el punto 16 del ejercicio 3, que corresponde al formato condicional 5. El punto 15 nos dice lo siguiente. Si el distrito es San Miguel o Surquillo, si el distrito es San Miguel o Surquillo, el ID de sucursal debe mostrar relleno gris. ¿Alguien lo pudo desarrollar? ¿Alguna persona voluntaria? ¿Alguno voluntario a desarrollar el punto 15? Ok, aquí en el punto 15 dice, si el distrito es San Miguel o Surquillo, el ID de sucursal debe mostrar relleno gris. Tenemos que colocar el formato condicional al ID de sucursal. Lo dice el enunciado. Que seleccionamos todo el rango de ID de sucursal, lo vamos a formato condicional, nueva regla, y es la última regla, fórmula. Entonces aquí tendríamos una fórmula donde nosotros establezcamos que si es San Miguel o Surquillo, debe llevar ese formato de relleno gris. Entonces aquí interviene una función lógica, que es la función O. La función O, la sintaxis de la misma es O, se abre paréntesis, y las condiciones están dentro, que puede ser una u otra. Cualquiera de esas, cualquiera de esas condiciones que están dentro de lo que conforma la sintaxis de la función pueden darse para aplicar el relleno gris. Entonces, vamos aquí, la función O. Y coloco distrito, que distrito, que es F14. Vamos a ver si le quitamos el amarre a la fila. F14 igual, entre comillas, San Miguel, y coma, nuevamente F14 igual, entre comillas, Turquía. Cierro comillas, cierro paréntesis. Nos vamos a buscar el formato
relleno gris. Aceptar. Y aceptar. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. San Miguel, Surquillo. Aquí hay otros de San Miguel. Y así, donde encuentre San Miguel o Surquillo, el ID de sucursal le va a colocar relleno. Preguntas. ¿Preguntas? Bueno, profesor, lo personal no lo pude hacer. Ya. Bueno, eso es la función lógica O. Como ya lo mencioné, voy a anotarlo aquí para que lo vean. Ahí está la fórmula. Estamos preguntando que si el distrito es igual a San Miguel o el distrito es igual a Surquillo, entonces lleva el formato del ID de sucursal, lleva el formato de relleno. La función O aquí delante, lo que está precedido por la función O, todo lo que está dentro del paréntesis puede darse o no. Puede darse uno o el otro. Como esta función, tenemos la otra función que es I, pero la función I sí tiene que cumplirse todas las condiciones que se establezcan dentro de la sintaxis de la misma. O no, o es más flexible. O puede ser esto, o puede ser esto. ¿Ya? Entonces, esto era lo que teníamos que utilizar aquí. Por eso que le decía que ya hay otras funciones que tenemos que usarlo dentro de las fórmulas dependiendo de los solicitados y recordar esas funciones, recordar la sintaxis de la misma, porque aquí dentro del recuadro de lo que corresponde a la regla de fórmulas en formato condicional, no me dice qué tengo que colocar dentro de la misma. No me muestra la sintaxis. La sintaxis solamente se muestra aquí afuera. Igual O, yo abro paréntesis, valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3 y así sucesivamente. Pero la función O comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. La función O. Tenemos la función I, que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Entonces, esa era la función que teníamos que utilizar ahí. Vamos al punto 16. Si el distrito es Callao y el pago fue hecho al contado, se cumple esto, la fecha de compra y la fecha de entrega, ambas, deben tener relleno anaranjado. Entonces, lo que nosotros hacemos es seleccionar estos dos rangos, que son los que se les va a aplicar el formato condicional, primeramente, y ya sabemos que el formato condicional que se le aplica a ella depende si el distrito, en este caso es Callao, y si el pago fue hecho al contado. O sea, tiene que cumplirse ambas condiciones, pertenezca al distrito Callao y que el pago haya sido al contado. Entonces nos vamos a formato condicional, nueva regla, la última regla, y entonces aquí establecer eso. Igual, ya no podemos usar O,
Porque ahí no me está diciendo que si el distrito es Callao o el pago fue hecho. No, me está diciendo y el pago fue hecho al contado. Entonces sabemos ahí tenemos que utilizar la función y. Abro paréntesis. Distrito F14. Amarro la columna siempre por seguridad. F14 es igual a Callao, punto y coma, y el pago es pago, el pago. Paso por encima y no lo veo. Y el pago fue hecho al contado. Pago. Contado. Ah, aquí. Es que dice contado. Aquí. Y el pago es igual, entre comillas, sí. Cierro paréntesis. Ya está establecida la fórmula. Que si se cumple esto de que es Callao y el pago ha sido al contado, entonces el formato que debe llevar es relleno en naranja. Aceptar. Y aceptar. Ahí está. Tenemos aquí el pago fue hecho al contado y pertenece al distrito de Callao. Mírenlo aquí. Está clarito. ¿Sí? Distrito y aquí al contado. Si nos vamos un poquito más abajo, encontramos otro grupo. Pertenecen al Callao y el pago fue al contado. Perfecto. Y al Callao y el pago ha sido al contado. Preguntas. Profesor, Díganme. la I y la U depende de la pregunta, ¿cierto? Porque como te dije, di que la pregunta era si el distrito es San Miguel o Surquillo. Ahí en ese caso se utiliza la O. Y en la parte de abajo dice que si es Callao y el pago fue al contado. Correcto. Así La mismo, fórmula. así Ok. mismo es. Y F significa, por ejemplo, sí, que vendría la F, vendría siendo F de falso. ¿La qué? La F. ¿Dónde? Usted tiene que igual ahí, amarrando fila, F14. Voy a ponerlo aquí. ¿Sí? ¿Qué me iba a preguntar de eso? Que esa F significa de falso. ¿Esta F? No. Y Ese es de donde está falso porque la pregunta es sí. No, No. Eso es no. la celda donde está el Es distrito. del distrito, es que Porque no va a había visto preguntar, bien. ¿dónde está el distrito? Porque él va a preguntar primero que si el distrito es Callao y que si el pago al contado. Si es sí, y si es distrito Callao, entonces lleva el formato. De no cumplirse ninguna de las dos, entonces no va a rellenar el formato. Porque para que aplique el formato tiene que cumplirse las dos. No es como en la O, que si yo hubiera dicho aquí O, le aparece Callao, él lo va a colocar con un formato condicional, aunque aquí no dijera así. Pero en este caso se requería las dos, que los dos, que fuera Callao y el pago fue al contado para entonces aplicar el relleno. ¿Ya? Ok, sí, gracias, profesor. ¿Alguna otra consulta? Profesor, y si en el caso tal, en vez de si hubiera sido no, a él ahí solamente se le aplica sí o va a haber casos que tengan que poner no en vez de sí?
¿Dónde? Ah, aquí. No, Ajá. Ahí. pero aquí decía que sí era al contado, pero aquí hay del contado que dice no. Pero no podía hacer no porque iba a haber contrariedad, porque callado y no al contado, esto no iba a salir, porque entonces no se estaba cumpliendo esta. Tampoco esta de aquí. Ah, bueno, esta sí, sale esta. ¿Sí? Sale solamente esas que están callados y que no es al contado. No sé si esa es la pregunta que me querías hacer, me estabas haciendo. Sí, profesora. Gracias. Lo que está dentro del I tiene que cumplirse, todo lo que está dentro del I tiene que cumplirse. Lo que está con el O puede cumplirse una u otra. Pues entonces vamos a cerrar aquí el ejercicio formato condicional 5. Con eso terminamos este ejercicio. Y vamos al último que decía formato condicional con fórmula. Ya con esto entonces finalizamos el tema de formato condicional. Está formato condicional con fórmula. Tenemos aquí el primero. En el primero no tiene ningún enunciado, los otros sí tienen enunciados. Para ver. Yo creo que sí tiene enunciados. Este tampoco tiene enunciados. Hay varios que no tienen enunciados. Este tiene. Y este es un ejemplo bastante bueno, el uso del sí, del i, del o, el i del o. Déjenme ver aquí para ver si lo tengo anotado por acá, para hacer la pregunta de la primera hoja. Tenemos código, nombre, apellido, parte. No tengo. No, bueno, vamos a ver qué le creamos. Aquí podemos preguntar lo siguiente. Aplicar un formato condicional a la columna de nombre y apellido paterno, a la columna de nombre y apellido paterno, por ejemplo, de negrita, cursiva y rojo. Columna de nombre y apellido paterno. Sí, y el sueldo base es mayor o igual al promedio de todo el rango de sueldo base.
Aplicar un formato condicional a nombre y apellido paterno, un formato condicional de negrita, cursiva y rojo, si el sueldo base es mayor o igual al promedio de todo el rango de sueldo. A ver, alguien que lo quiera desarrollar. Voluntario. ¿Hay voluntario? Profesora, a ver si puedo entender. A ver, voy a practicar con usted. Bueno, usted dice allí que debemos aplicar el formato a nombre y apellido paterno. Entonces seleccionaría esas ambas columnas. No, correcto. Tienen que seleccionar ambas columnas. El Ajá, nombre seleccionaría. y el apellido. Luego me voy a ir a nueva regla, a utilizar la fórmula y me voy después voy a poner igual Ya, y el sueldo, una palabra está el sueldo base, para ver, usted puso sueldo base, ajá, el sueldo base, que es la columna sueldo base. J. Ajá, la primera sueldo base, la columna J y nada más voy a amarrar la columna. Y usted dijo que si era mm, mayor o igual, Mayor o profesor, igual. ajá, mayor o igual al promedio, pero Mayor o igual pongo al promedio. ajá, Mayor o igual al el promedio. promedio, la palabra promedio, profesor. Ah, Sí, ok. la función Pero promedio. sin comillas. ¿Promedio comillas o Sí. sin comillas? No, 5.000. 5 millas. 5.000. Ujú. 5 millas y entonces ya después ahí le aplico el formato de... No, pero tenemos que establecerle el rango. Déjame un momentito. Déjame revisar hasta qué fila llega eso. El Ajá. 624. Ujú. El 624. Igual, Igual, selecciono la de sueldo base, mayor o eh, igual mayor o igual al promedio al promedio, de J, dos, dos puntos. Ah, se me olvidó. 1624 fue. O ajá, 1124. ¿Eh? J, 1624. Creo que era ese la fila. ajá, creo que termina, déjeme verificarle igual. Mil Sí, seiscientos veinticuatro ajá, termina en aquí mil está seiscientos veinticuatro 1624. Cierro paréntesis. Y entonces aplicarle el formato. El formato de negrita, cursiva y rojo. Está, y aceptar. Aquí pasó que me colocó algunos me le colocó el rojo al nombre, más no el apellido, o el apellido, más no el nombre. Vamos a verificar algo aquí.
Entonces, tenemos que amarrarle totalmente la... Tenemos que amarrar con referencia absoluta el rango del sueldo. Amarrarlo de forma absoluta. Porque aquí me estaba marcando en algunos apellidos, otros el nombre. Entonces, aquí el promedio, vamos a verificar, el promedio del sueldo era que J. Aquí, el promedio, eso era 1916,22. Para verificar, 1916. Tenemos aquí a estos dos, mayor o igual al promedio. Ahí está, 2100,503. Mayor o igual al promedio. Mayor o igual al promedio. Todos están mayor o igual al promedio. Ahí está. Correcto. Todos los que tenemos aquí son mayor o igual al promedio porque el promedio es 1916. A pesar de este es 1944, que es mayor. Y está el promedio que es 1916. Ahí está. Voy a poner la fórmula para que la observe. Ahí está la fórmula. Igual el sueldo base, amarrando solamente la columna. La fila tiene que ir bajando de sueldo en sueldo, preguntando por el segundo, por el tercero y así sucesivamente. Es mayor o igual al promedio de todo el rango de sueldo. Por eso fue que aquí donde vine y amarré tanto la fila como la columna. Porque me estaba presentando algunos registros que no cumplían con eso. Por ejemplo, el primero me lo estaba presentando y el promedio era 1916. Y me estaba presentando este primero que no corresponde porque no es mayor que al promedio del todo el rango. Y entonces, ya, corregido de una vez. Preguntas. Y así yo puedo hacer la pregunta con cualquier función. Siempre y cuando se pueda. Puede contar, punto sí, suma, cualquier. Usted tiene que hacer la fórmula dentro del área ese que corresponde a la regla. Si no está seguro de la sintaxis de la función que va a utilizar ahí, primero la verifica acá afuera. ¿Sí? Me refiero aquí así. Igual suma, ya. Entonces usted se da cuenta cuál es lo que lleva dentro la. Preguntas. Profesor, cuando usted no hay otra manera de no tener que buscar la última fila si en caso tal la data es súper larga, como usted hizo que tuvo que buscar la última. No hay otra manera. Tenemos que bajar de todas maneras para buscar 1624. Bueno, lo único que lo definas como rango Okay. previamente.
definas eso como rango, aunque no vayas a utilizarlos todos o solamente asignas rango a la que vas a utilizar. Y ya con el enunciado tú te das cuenta cuáles son los campos que vas a utilizar en tu trabajo, en tu desarrollo, pues, del problema. Lo defines y ya. Eso es lo que puedes hacer. Ok, Vamos entonces a la hoja que dice varias condiciones. Bueno, esta sí tiene enunciado. Aquí tenemos, dice, condición dice, categoría D. Sueldo base mayor de 1.300. Y fecha de contratación a partir del 1 del 2. Pero no dice qué. No dice qué. Solamente dice eso. Vamos a aplicarle el formato condicional, pues, nuevamente o esta vez a los códigos. Los códigos. Los códigos le vamos a poner relleno amarillo si cumple que pertenece a la categoría D y el sueldo base de ese código correspondiente es de mayor de 1.300 y que la fecha de contratación es a partir del 1 del 2. Código desempleado. Entonces, a ver, voluntario. Para que lo vean. Una persona que lo quiera desarrollar. ¿Qué nos dice Desiree? ¿Hay voluntario? Seleccionamos el rango de código que le vamos a aplicar, porque a este es el que le vamos a aplicar el formato condicional de relleno amarillo, creo que fue que dice. Entonces, las condiciones están aquí. Formato condicional, administrar nueva regla, la última regla, ya sabemos. Y entonces así, con este recuadro, con estas indicaciones, sabemos que tiene que ser una condición I. Categoría D, sueldo mayor de 1.300 y fecha de contratación a partir del 1 del 2000. Ahora, esto que voy a hacer, si no no lo ve muy sencillo hacerlo aquí en el recuadro, voy a tratar, yo nunca lo he hecho, voy a hacer el intento de hacer la fórmula afuera y después abrir la ventana de nueva regla y pegarlo ahí. Vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí. Para acá. Vamos esto para acá. Ah, bueno, es que se me va a quitar la selección. Bueno, no, ahora lo selecciono. La fórmula sería igual y, abro paréntesis,
La categoría. Esta. Y 2. Marco solamente la columna. La categoría es igual, entre comillas, de punto y coma. El sueldo base es este. Marco la columna solamente. Es mayor de 1.300. Punto y coma. Y la fecha de contratación. La fecha de contratación. Fecha de ingreso. Fecha de ingreso es la fecha de contratación. Es a partir del 1 del 2000. Entonces G2 mayor o igual al el primero del 2000. Cierro paréntesis. Lo voy a copiar. Profesor, Copiar. y G2 no tiene que amarrarlo, no lo va a amarrar ni nada. Ah, sí, sí, sí. Sí. Todavía. Entonces voy a copiarla. Voy a presionar entre, lo dejo ahí. Entonces ya lo copié. Ya seleccioné el rango. Dato condicional, nueva regla. Vamos a ver si me la voy a dar. Y derecho, pegar. Ya lo había hecho, voy a hacerlo para ver. Pero intento el que no se hace. Ahí tenemos. Para verlo más claro afuera, para que ustedes después lo peguen allá. Entonces el formato relleno amarillo. Ahí está. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. Perdón. Esto vamos a hacerlo rápido. Vamos a ponerla en el centro. Decía categoría D, sueldo mayor de 1.300 y fecha de contratación. Vamos a ver. Categoría D, fecha de contratación a 1 de 2000 y sueldo mayor de 1.300. A, bien. D, sueldo base. Perfecto. Y acá, verifiquemos los tres. Está. D. Y entonces ahí tenemos pues nuestro formato condicional aplicado como estaba solicitado. Ahí está la fórmula. Preguntas. ¿Preguntas, muchachos? Profesor, disculpe, ¿cómo era la pregunta? Aplicarle el formato condicional a los códigos que cumplían con esto que está aquí en el cuadro. Categoría D, que es la mayor de 1.300 y la fecha de contratación a partir del 1 de enero del 2. Hay que cumplir con esas condiciones para poder llevar el formato condicional. Entonces, hicimos la fórmula acá y la pegamos ahí dentro del recuadro de la regla de fórmula para trabajarla acá con calma. Pegamos ahí. Profesor, una consulta. Entonces, si usted hubiera puesto categoría D o categorías, por decir, C, entonces ahí utilizáramos la función O.
Sí, correcto. Pero ya eso cambiaría porque porque ya entonces todo lo que va a decir que yo hubiera dicho categoría D o categoría, ¿cuál es la otra categoría de ahí? F, por decir algo. Categoría D o categoría F ya es otra cosa. Puede ser una o la otra, pero ya, y que lo demás se cumpla. Ahí ya entonces la cosa cambia, porque yo tengo que indicarle un I con un O. Tú estás haciendo una pregunta que va a poner la cosa más Profesor, es que usted siempre después de los interesante. parciales nos pone novedades, y por eso yo siempre pregunto ahora. Digo, si eso se puede Porque si nos hacer, pone algo así, sí, porque yo puedo decir aquí, vamos a hacer F2, voy a poner, abro paréntesis, O I2 igual a D, multicoma, y aquí sería I2 igual, dije que F, vamos a poner F. F, cierro paréntesis, multicoma, aquí yo estoy diciendo, es un I, pero dentro de ese I hay un O, porque la categoría puede ser D o F, pero que debe ser el sueldo mayor de 1.300 y la fecha de contratación a partir del 1 del 2000. Vamos a hacer algo. Vamos a modificar las reglas. Copiar. Voy a dejar aquí. Coloco aquí en una de estas. Todo. Y acá, administrador de reglas. Y aquí, editar reglas. Borro esta regla. Borro esto. Pego la otra. Me va a llevar el mismo formato. Aceptar. Y aceptar. Tenemos aquí D. Y tenemos D. Pero aquí tengo D. No veo ninguno de F. ¿No? Vamos a seleccionar aquí. D. Todo seleccionó D. Yo no le cambié. No, yo no le di a aceptar. Déjame verificarlo. Sí, sí, está bien. Pero puede ser aquí al D menos que ellos o no F. cumplan con la fecha y O eso, profesor. que no cumplan no tanto con la fecha, sino con el salario. Y sí, la fecha también. Porque, por ejemplo, 91. Porque más que todo me enfoqué en la categoría F. A verla aquí. Categoría F. Vamos a ver.
Lo que estoy viendo aquí, no hay nada para coincidencia de 2000. ¿Están observando? Ni uno. Y si nos vamos por la parte de qué es lo otro, el sueldo, ninguno. Con razón. Ahí está. Pero esa sería entonces la fórmula. La compañera me está preguntando. Sería esa. Esta que tenemos aquí. Y, pero con un O dentro porque puede ser que yo, me han dado una idea para el parcial. No, profesor, esa no la puede poner. Ahí está. Voy a decir I, y dentro de del I hay un O para los campos de categoría que puede ser D o F, y que el sueldo sea mayor de 1.300 y que la fecha de contratación sea primero del 2. Pero eso es lo que tendrían que hacer. Esta es la foto. Bueno, ¿alguna otra consulta? Vamos a la siguiente hoja. Esta no tiene enunciado, ya tiene que crear un enunciado. Bien, aquí quiero aplicar un formato condicional a la columna B, C y D. De las personas que tengan un sueldo menor de 1.000. A ver, ¿quién la desarrolla? El formato, profesor, no lo dije, solamente El formato negrita. Formato condicional de negrita a las columnas B, C y D de las personas de B, C, D con negrita, y el sueldo base es menor de 1.000. A ver, voluntario. ¿No hay voluntario? Profesor, aquí aplicaríamos lo que nos explicó antes, que primero igual I, abro paréntesis O. No. Yo quiero aplicar el formato condicional a esas tres columnas, B, C y D, y el sueldo de las personas, si la persona tiene un sueldo menor de 1.000. Tengo que seleccionar esto, primeramente, el rango. Vamos a formato condicional, nueva regla, la última regla, y entonces igual el sueldo base, y vamos a quitarle
llamarlo aquí, salud menor de 1000. Vamos a aplicar negrita. Ahí está. Sencillito. Aquí le aplicó negrita a este que estoy señalando. Esto va a ser menor de 1000. Igual acá. Menor de 1000. Estos que están aquí son menores de 1000. Porque ahí no está estableciendo no está estableciendo más de una condición, solamente. Ahora, si yo le dijera que quiero aplicarle ese formato de negrita, modificarlo, pues, a modificarlo, pero a los salarios que están entre 800 y 1500. O sea, quiero hacer el mismo formato condicional, negrita, pero a los sueldos bases que están entre 800 y 1500. Entonces, yo selecciono esto. Ya tienen una regla establecida. Me voy aquí a formato condicional, administrador de reglas, está la regla. ¿Y qué tendría que hacer cuál sería la modificación? Porque quiero entre 800 y 1500. Entre 800 y 1500. ¿Qué cambio le tendría que hacer a mi fórmula? Quita la fórmula. A ver. Voy a poner afuera para que la vean mejor. Ahí está mi fórmula. ¿Qué modificación le tendremos que hacer a esta fórmula? Si ahora me están diciendo que le voy a poner formato condicional de negrita al nombre, apellido paterno y materno, si el salario, si el sueldo base está entre 800 y 1500. A ver. Heidi, ¿qué nos dice Heidi? Buenos días. Buen día. Allí se utilizaría igual sí. Igual sí. ¿Por qué? Porque si vas a utilizar sí, acuérdate que el sí tiene una parte cierta y una parte falsa. Tú haces una pregunta con el sí, vas a hacer algo si se cumple la condición. Y si no se cumple, ¿qué vas a hacer? Es que allí sí no se utilizaría ni y ni o porque eso es un rango. Bueno, no se puede utilizar y ni o. ¿Qué dicen los demás? Sí. ¿Alguien más que opinen? Hay que resolver esto. ¿Cuál sería mi fórmula? El tamaño.
Sí podemos utilizar y. Porque acuérdense, nosotros en nuestra mente creamos primero y vemos. Y yo puedo utilizar y. Porque yo puedo preguntar que si J2 es mayor o igual a 800, ¿cierto? Coma. Y nuevamente J2 es menor o igual a 1500. Ya estoy estableciendo un rango, ¿eh? Enter. Eso me sale verdadero aquí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo referencia a al primer registro. Y el primer registro, sí, sí cumple con eso. Ahí está. Porque era entre 800 y 1500. Y él entra. Entonces, yo vengo y selecciono. Voy a seleccionar. Mi fórmula. Copio. Entonces, aquí selecciono todo el rango, formato condicional, admitir la regla esta, editarla, borro esta, pego la otra. Formato condicional de negrita lo dejo así mismo. Ya. Aquí tenemos. Vamos aquí. Entre 800 y 1500, ahí está. Buscamos otro acá. ¿Okay? Todos cumplen. Entonces ahí está. Bueno. ¿Observaron? Preguntas, muchachos. Y aquí estamos recordando esas fórmulas sencillas. ¿Quedó clarito? Quizás esa pregunta, menor de 1000, pero después dije, bueno, y si yo quisiera aplicar el mismo formato condicional, pero a los sueldos que están entre 800 y 1500. Y miren cómo me funciona, cómo me trabaja la función y en ese caso. Ahí no pudiéramos utilizar O, porque si yo coloco O ahí me va a decir mayor o igual a 800 o menor o igual a 1500. Puede ser menor o igual a 1500, pero no va a cumplir con eso. Va a cumplir con una u otra. Pero el I sí, el I sí es estricto. Mayor o igual a 800, menor o igual a 1500. Y se va a manejar ahí dentro de ese rango. Vamos a la siguiente hoja. Aquí está interesante. Miren lo que dice. Lo único que nos dice a qué campo se le va a aplicar el formato condicional. Vamos a seguir aplicándoselo a nombre, apellido paterno y materno, que son las personas, las que pertenecen a diferentes áreas, sucursales y demás. Vamos a aplicárselo a esos mismos campos, a nombre, apellido paterno y materno, si cumplen con las siguientes condiciones. El área
sea contabilidad o compra. Que la sucursal sea Piura, Ucayali o Trujillo. Y que la categoría sea A, B, C o D. A ver. Ya con los diferentes casos que hemos visto, yo creo que pueden resolver esto. Pero se lo diga la pregunta de nuevo. Ah, por favor. Aplicar el formato condicional, vamos a aplicar el mismo formato condicional a lo que es nombre, apellido paterno y materno de negrita. Si cumplen con las condiciones esas que están en el recuadro. Área, contabilidad o compras, sucursal, Piura, Ucayali o Trujillo y categoría A, B, C, D o A, B, C o D. Podemos hacer la fórmula aquí afuera primero. ¿Sí? Vale, entonces la copiamos como lo hemos hecho allá. El que la ve mejor aquí, dentro del mismo recuadro de la regla de fórmula, puede hacerlo aquí y después lo selecciona, copia y pega, que es lo mismo, pues. Pero acá lo ve ya en un tamaño y ve el uso de la función. A ver, nadie. Profesora, vaya a ver. Bueno, usted dijo que Concentrada, nombre y apellido, ¿ves? concentrada. Sí, eso acuérdate que ya eso es lo de menos. Entonces Lo importante aquí igual, es la fórmula. va, Igual. igual y abro Espérate, paréntesis. O espérate un momento. Espérate un momento. Déjame dar aquí el tamaño de la fuente para que se vea por igual. Igual, me decías. y abro paréntesis. O luego de nuevo abro paréntesis. Me voy a la columna de área. Fijo la columna.
luego pongo igual, eh, comillas, contabilidad. Luego, de nuevo pongo punto y coma. Luego de nuevo selecciono área igual. Ajá, fijo la columna igual, abro comillas, compra. Luego me pongo punto y coma y me voy a sucursal. Puedo poner punto y coma ahí. Y Ajá. seguir, ajá, punto y coma, voy a O sea, sucursal. el Ajá, O permite, el O y el I permiten todo varias ahí, a ver. condiciones dentro. Ajá, ok, Pero entonces estás, muy bien. ¿Ah? sí, 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 me Estoy decía, bien. Ah, bueno, me voy a la columna sucursal sucursal. y fijo la columna. Luego, igual, abro comillas y pongo Piura, Piurais. Ajá. Luego pongo de nuevo punto y coma, de nuevo sucursal, fijo la columna y esta vuelta Bueno, Ucayali. vamos a hacer esto para no estar Sí, copiando. Control C, Control V. Mira, ahí nos tenemos que hacer de todas estas herramientas que nos ayudan a agilizar nuestro trabajo. Entonces aquí sería Ucayali. ajá. Y de nuevo haría lo mismo, punto y coma y copiar de nuevo y pongo ahora Trujillo. Ya, como copié, yo solamente tengo que pegar, no tengo que volver a Pegarlo. seleccionar. Así que pego nuevamente y entonces ahí sería Trujillo. 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 Y entonces ahora pongo de nuevo punto y coma y voy a seleccionar categoría. Categoría. Voy a seleccionar categoría y luego entonces voy a poner eh, igual, Igual. comillas, a. A y cierro comillas y voy a poner punto y coma y copio para entonces solamente tener que pegar y cambiar las letras. Pongo pegar ahí, ahora cambio a la B y después a la C. Ah, pero se está pegando primero todo. Ajá. Ahí haría B, luego C y luego T. Y ahora me voy a cierro paréntesis y vuelvo y cierro paréntesis, profesor, porque son dos paréntesis. El de la I también. Otro paréntesis. Ahora me voy y la copio allá para ver si funciona. Verdadero. Dice que es verdadero. Dice que el primero cumple con todo eso. Contabilidad o compra. Libra, Ucayali o Trujillo. Categoría A, B, C o D. Vamos a ver, o sea, estamos revisando solamente. Para acá para poder. Porque este es el primero. Contabilidad o compra. Libra. Categoría A, B, C, D. Vamos a verlo ya entonces. A ver el funcionamiento del mismo.
Copiar la fórmula. La Formato aplica dije el que formato, usted dijo formato negrita. de esto para acá. Estos son los resultados. Vamos a ver. Sucursal y categoría. Piura. Piura. El primero, Piura, contabilidad, categoría D. El segundo, tomó al segundo, marketing. Tomó el sexto, administración. Que dice contabilidad. Entonces había que amarrar ambas, la fila y la columna, profesor. No. Pero está bien el intento. Fíjate. Es que quería que ustedes vieran, observaran. Aquí este también, sucursal Iquitos, no está. Sucursal Moquegua tampoco está. Bueno, vamos a hacerle la modificación. Tenemos que aplicar el formato condicional al nombre, apellido, paterno, materno. Y cumple con estas condiciones. Área, contabilidad, compra. Sucursal, Piura, Ucayali, Trujillo. Y categoría A, B, C, D. Correcto. Esto es un O. Esto, aquí dentro de esto también hay un O. Y dentro de los dos también hay un O. Pero ¿qué ven ahí como principal? Un I. Y que cada uno de ellos tiene que ser independiente. Porque si colocamos esto así, ¿cuál fue el error ahí, la falla que tuviste? De que cogiste todo dentro de un solo O. Y no, porque así va a quedar que esto o esto, no, va a seleccionar lo que sea. Entonces aquí lo que tenía que hacer era dividirlo en varios O. Y este I tiene que estar ahí, porque entre los tres campos forman un I. O sea, área, sucursal y categoría es un I, pero internamente son O, porque el área puede ser contabilidad o compra. Usar estos tres y categoría estos cuatro. Internamente O, pero forman un I, que no debe ser ninguno diferente aquí a esta área, ninguno diferente a las sucursales y ninguno diferente a las categorías. Y eso es lo que acá nos está dando. Porque, por ejemplo, aquí, mira, Contrastino Jack, contabilidad, pero de las categorías F. Entonces aquí, ¿qué tendremos que corregirle? Lo siguiente. Contabilidad o compras aquí, cierras paréntesis. Y aquí tienes que abrir otro O. Abro paréntesis. Piura, Ucayali, Trujillo. Cierras acá. Sí, profesor, tenía que entonces separar cada enunciado, área, sucursal y categoría, poniéndole la O a Y acá cada. O, abro aquí. Y que no me falta ningún paréntesis. Y aquí, esta parte, pues, sí, yo quiero verlo a lo largo, pero esta partecita aquí
me está diciendo A, B, C o D, Profesor, eso era lo podríamos que le iba a colocar, preguntar. A la final ahí no lo escoge todo si le ponemos A, B o C. ¿cómo así? No, no, porque acuérdense que ahí hay otras, esto se refiere a qué, a categorías, ahí hay otras categorías, F, E, y eso Ok. no. Ujú. Lo que quiero hacer ahí es minimizar las expresiones colocadas ahí, que podría ser, estoy pensándolo, establecer un rango, ya que es A, B, C o D, de que sea mayor o igual a A y menor o igual a D. Y sea mayor o igual a A, menor o igual a D. Si lo veo así, si lo veo así, sí me las puede tomar. Pero si lo pongo como un I, lo pongo como un I, tiene que ser, no le voy a poner un I. Si lo dejo como O y le pongo o mayor o igual a A o menor o igual a D, sí lo puede comprender, sí lo puede tomar en cuenta. O sea, aquí, si le pongo aquí mayor o igual a A, ya le estoy diciendo, mayor o igual a A o menor o igual a D, es para minimizar el... Porque imagínense que fueran más categorías, hablar de todo el alfabeto, por decir. Imagínense que yo le dijera de la A o B o C o D o E o F o G, ¿hasta dónde se va a extender esa fórmula? No sé si me explico. Vamos a tener que colocar todas esas condiciones ahí, que sea de A o B o C o D o E o F o G o H e I, imagínense. Entonces hay que tratar de optimizar eso, y eso es lo que estoy haciendo ahí. Como todos llevan una secuencia que es de A o B o C o D, yo podía establecer ese rango, le digo mayor o que sea mayor o igual a A o que sea menor o igual a D. Menor. Y ahí entonces estaría minimizando los pasos. Porque yo estaba pensando, si le pongo un I en lugar de ese O ahí, yo creo que sí entra, porque ahí ya entonces es donde encuentra A, lo va a colocar, donde encuentra C, lo va a colocar porque está dentro de lo establecido. A, B, C y D. Pero aquí yo le estoy diciendo mayor o igual a A, si es menor o igual a D, también. Vamos a poner enter, verdadero. Vamos a ver. Vamos a copiar la forma. Copiar. Le vamos a modificar. Vamos a modificar la regla. Mira, aunque usted le haya establecido la regla y no haya salido correctamente, ustedes seleccionan el rango nuevamente y acuérdense que ustedes pueden venir a formato condicional y administrar reglas. Y aquí entonces usted coge la regla, él selecciona y dice editar regla. Borra la regla esa que tiene ahí. ¿Vale? Y el edificio que es tan extensa. Borra.
Y entonces voy a pegar la regla. Yo la pegué bien, que no logro. Pero aquí el asunto cuando se trabaja con esas fórmulas extensas ahí y utilizo las teclas de dirección, él me cambia algunas referencias de celda. Asumir que tiene un principio, porque si me voy al inicio, no ve, me hace eso. Lo selecciono, vamos a ver. Así lo tiene, cita completa. Aceptar. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer nuestra prueba de escritorio. Fibra, contabilidad. Fibra, contabilidad o compras. Bien, contabilidad o compras, fibras también. Categoría B, categoría B. Estos dos, categoría B. Acá, categoría D. Esto, fibra. Acá, categoría D. ¿Sí? Categoría F. No me lo debe presentar. Está presentando a Sahara Badia. Sí, ya, exacto. Ya me di cuenta. Que no puede ser un O porque yo le establecí mayor o igual a A o mayor o igual a A. Mayor o igual a A puede ser hasta Z. O menor o igual a D. Pero eso quiere decir que aquí en menor o igual la parte de menor no me afecta. Pero la mayor o igual sí. Porque dice O mayor o igual a A. Él lo deja abierto. Entonces sí necesitaría un I. Así que en lugar de ese O tendría que ser un I. No sé si lo están observando. Todos esos análisis tenemos que hacerlo. Entonces, habría que modificar la regla. Lo podemos hacer ahí mismo. Esto condicional, editar regla y editar regla. Y entonces tendría que ir, creo que fue la parte final. Vamos a ver aquí. Y le quitamos la O, le ponemos la I. Porque ahí con la I dice mayor o igual a D y menor igual, digo, mayor o igual a y menor o igual a D. Ahí sí va a encontrar ese rango. Vamos a ver. Aceptar. Y aceptar. Vamos a ver qué hizo. Aquí está bien. Aquí. Bien. Ahora. Sí. Ahora sí. Aquí. Ya lo que hemos visto. Perfecto. ¿Lo vieron? Entonces, ese sería el cambio en la fórmula. Que tendríamos que colocar. Pero a veces no se visualiza bien. Y uno va haciendo, revisando. Ahí entonces me funcionaría un I. Y para eso sí, porque como está diciendo A, B, C o D, entonces yo le puedo establecer eso, ese rango. Mayor o igual a A, menor o igual a D.
Entonces hemos mezclado O con I dentro de un I principal. ¿Qué les parece esa fórmula? Profesor, no nos ponga eso en el parcial, profesor. No. Ahí está, muchachos. Es nada más cuestión de llevar el orden, concentrarse y lo resolverán. Bueno, ahí está la fórmula, que tomen captura, no sé, ahí tenemos. Vamos entonces a la última hoja. En base a esto, ya una persona que me desarrolle esta última hoja, pues para ya finalizar el tema de formato condicional. Aplicárselo a los mismos campos, a nombre, apellido, paterno y materno, ahora negrita, ya. Pero que cumplan con esto que tenemos aquí. Sí. Alternativas. Cursar Piura y área contabilidad. Cursar Ucayali y área ventas. Sueldo base entre 2.000 y 3.000. ¿Cuál sería mi fórmula? A ver, ya sabemos que eso lo tenemos que colocar en la regla de fórmulas de aquí de formato condicional, pero lo importante aquí es la fórmula. ¿Cuál sería mi fórmula? A ver. ¿Quién me puede decir a simple vista cuáles serían las funciones que se van a utilizar ahí? La letra I, como sabemos que la vamos a poner negrita, donde son los, al nombre también, profesor, nombre Sí, a lo mismo, sí. Pero la fórmula es la que me interesa. sería Aquí, I, 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 entre paréntesis, amarrando ¿cómo se llama la fila? Sería, ¿cómo que estaban estas alternativas? pero aquí dentro de ese I no va otra cosa. Sí, ¿Qué va? déjame ver. Va en área, ese clip en área, Espérate un momento. Espérate un momento. No, pero antes de eso va otra cosa. Tú estás usando un I. Si ustedes observan el enunciado, el recuadro, ya sabemos que tenemos que aplicárselo a nombre, apellido, paterno y materno. Eso es lo de menos. Pero estamos observando que esas alternativas que están ahí, esas tres condiciones que están ahí, son I. Internamente y externamente también son I. O sea que lo que me refiero es que aquí debe ir un I nuevamente, abriendo paréntesis y buscando sucursal, esta, amarrando la columna, igual, entre comillas, Piura. Punto y coma, área. Punto y, te digo, igual, entre comillas, contabilidad. Y le amarro la columna, se me estaba olvidando. Ese es un primer I. El otro I es el de sucursal Ucayali y área de ventas. Y después el otro es sueldo base entre 2.000 y 3.000.
son 3 I internamente, aquí individualmente, pero los 3 en conjuntos son un I. Y hay que cumplirse eso. Pero aquí lo más extraño que veo es la segunda que dice supermercado Cayali y área de ventas. Y acá dice Sal Piura y área de contabilidad. Vamos a ver. Cierro paréntesis. Entonces viene punto y coma, otro I, que sería igual a este. No, no es un I. No es un I porque entonces va a haber conflicto. Debe ser un O aquí internamente. Aquí. Es un O. Aquí es donde tiene que ser O. Vamos a terminarlo. Piura, contabilidad. Hago el otro. Punto y coma. Profesor, pero ahí no tiene que cambiar en vez de Piura poner Guayaquil y ventas. Para ponerme lo mismo. Sí, tengo. Sí, tengo que cambiar venta. Y entonces, ya tengo la Y donde dice Piura de va Guayaquil, profesor. Ucayali. Ucayali. No, Ucayali. Alto mío. Ucayali. Ucayali. Ok. Entonces acá, y abro paréntesis. Entonces, sueldo base. Margen. Mayor base entre 2000, mayor o igual a 2000. Perdón. Igual a 2000. Punto y coma. J2 menor o igual a 3000. Ok, déjenme visualizarlo. Que cumpla con esto. Cumpla con esto. Cumpla con esto. Aquí es donde yo veo el conflicto que no puede ser. Porque si le estoy diciendo que sea Piura y contabilidad y le estoy diciendo que sea Cuellali o ventas, ahí va a haber un conflicto. Entonces, este último está bien. Pero este acá, sí tendría que poner el O. Aquí es donde tengo que poner el O. Un O. Un O. Y abro paréntesis. O. Y aquí abro paréntesis. Le dejo el I para que cumpla eso, porque ahí me dice sucursal Piura y contabilidad. Y, porque este iría dentro de los I, este I nuevamente, pero llevan el O delante. Cierro el paréntesis acá. Hay que tener cuidado con los paréntesis y todo. ¿Vieron que hay que ser, y a veces lo que falla es una comilla o un punto y coma, hay que estar concentrado. Porque lo que yo quiero ver aquí es que esto, si yo lo dejo con el I solamente, yo estoy diciendo como que, o sea, hay un conflicto ahí, porque o es la sucursal Piura o es la sucursal Ucayali. Entonces ahí me va a mandar un conflicto. O es el área de contabilidad o el área de ventas. Porque aquí, como está, me está indicando que es un I.
pero a la vez no puede ser I, tendrá que ser un O. O la sucursal es Piura Contabilidad o la sucursal es Ucayali Venta. Ahora sí se puede decir que sea eso. Y esto sí puede ir con un I solo, de que el sueldo base mayor o igual a 2.000. Y esta otra I, que sería de los tres. O sea que aquí al final cierro con el otro paréntesis. Falso. Parece que el falso es el primer resultado de la primera celda. Vamos a ver. Sucursal eh, contabilidad. ¿Qué más dice? El sueldo base. Tiene que ser en el sueldo base. Vamos al sueldo base. Entre 2.000 y 3.000. Por eso no entra. Correcto. Entonces, ahí por lo menos en ese primero me está indicando todo está bien. Está cumplido. Entonces, vamos a la fórmula. Vamos a copiar esa fórmula. Selecciono de nuevo nombre, apellido, pastel. Nos vamos a formato condicional, nueva regla, última regla, colocamos aquí y pegamos. El formato condicional, negrita. No aplico nada. No aplico nada. Vamos a ver, vamos a revisar lo que pasa. ¿Mm? Este paréntesis rojo es de este I, este O. Ok. Este paréntesis de este y este. Acá el I. No me manda error, pero no sé por qué no. O es esto.
No le veo no le veo el error.